Las elecciones de 1962 son las primeras, después de 3 décadas de dictadura, las primeras elecciones libres, y el pueblo se abrazó a la democracia, salió a votar. En la campaña electoral ocurrían cosas que tenían que ver con las dos corrientes tan distintas que se estaban disputando el poder. Por un lado, los burgueses tratando de llegar al poder para heredar aquel botín tan grande que era la riqueza de los Trujillo, que durante 31 años habían prácticamente secuestrado la economía de este país. Todo era de ellos. Tenían monopolios que les rendían una cantidad exorbitante de dinero. Las leyes las hacían para favorecer esos negocios. Entonces había una parte en la campaña electoral que eran los que representaban la Unión Cívica, que tenían la idea de repartir todo eso para ellos. Distinta a la de Bosch, que se ve muy claro desde el inicio de la campaña, en el discurso de campaña de Bosch, cuando él dice, por ejemplo, esta tierra es de todos los dominicanos, no de un grupito de dominicanos. En el año 1962 se definen muchas cosas que luego perdurarían hasta el día de hoy en la República Dominicana. Esencialmente, a la salida de los Trujillo del país, se forma un escenario político muy convulso. En primer lugar, por supuesto, el antitrujillismo se divide en varias tendencias. Una tendencia muy cercana a Washington, de derecha, conservadora, que procuraba quedar una república representativa, de una democracia conservadora, que garantizara los intereses esencialmente de lo que Bosch llamaría luego en la campaña electoral los tutumpotes. Eso a su vez contrastaba con un antitrujillismo revolucionario que encarnaba en ese momento el movimiento, la agrupación política 14 de junio, con su líder Manolo Tavares a la cabeza, que había sido no solamente un preso político torturado en la 40, sino que también había sido el viudo de Minerva Mirabal. Y esa corriente propugnaba por una transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas de manera radical a lo que había dejado el trujillismo. Y en el centro se sitúa con un discurso conciliador en términos de todo lo que había sido los 31 años de propaganda y de inculcación de la idea trujillista en el pueblo dominicano por parte de Juan Bosch, que traía consigo un programa socialdemócrata, un programa de ideas liberales, progresistas, que contrastaban con la Unión Cívica. El 14 de junio renuncia a participar en las elecciones al no proponerse el proyecto que ellos estaban buscando de una primera constituyente. Y van esencialmente varios partidos, pero dos fundamentalmente, la Unión Cívica en la derecha y el PRD en el centro izquierda. Pero esa campaña política, es bueno destacar algunos elementos que, aunque en ese momento comenzaron a ser primerizos, vamos a decirlo así, no han dejado de tener una vinculación con la historia que posteriormente sucedería. En primer lugar, el Consejo de Estado, que apoyaba a la Unión Cívica, pues tenía en su control el uso de los recursos del Estado. Y fueron varias las denuncias en las que se involucraban recursos del Estado apoyando al candidato de la Unión Cívica, Viriato Fiallo. Y todo esto es el resultado de ese escenario de disputa sobre la riqueza de este país, que era lo que había debajo de todo y que es lo que después causa el golpe de Estado, que no es más que derrocar a aquel presidente que opinaba que toda esa riqueza tenía que ser repartida para que el pueblo viviera mejor,
cosas que no estaban en el horizonte de la gente. La mayoría de la gente no conocía otra cosa que no fuera la dictadura, y la de Trujillo era especialmente dura, un estado de terror y un control absoluto de todo. Entonces Bosch gana las elecciones con un 58% y esa idea de reformar este país que viene de una dictadura, de enseñar democracia, de hacer del país uno democrático, no puede desarrollarse porque a los 7 meses esos mismos que en la campaña le disputaban el poder a Bosch, entonces deciden de manera violenta, atrasada y criminal, porque es un crimen contra la voluntad popular, derrocarlo con un golpe de Estado. Entonces Bosch comenzaba a explicar a través de la radio, a través de sus intervenciones recorriendo el país, prácticamente en solitario, junto con unos cuantos colaboradores, pero con una cercanía muy directa con el pueblo dominicano, lo que era la democracia y sobre todo lo que había dejado Trujillo en ruinas, ese sistema no democrático con el cual había gobernado. Y hablaba, por ejemplo, de la concentración de poder. Hablaba de esa desigualdad tan grande entre unos, que él llamaba tutumpotes, y los hijos de Machepa, es decir, los hijos de los desheredados, que prácticamente no tenían nada. El tutumpote es una figura muy fácil de identificar porque está ante nuestros ojos. Es el empresario que quiere hacer negocio con el Estado, que está constantemente haciendo negocio con el Estado. No importa el partido que esté en el poder y que luego, y esto sí es nuevo ahora en la sociedad dominicana, estamos viendo en esos expedientes que el Ministerio Público está sometiendo a la justicia, cómo lo hacen con ventaja, vía soborno y una serie de violaciones a la ley y a la ética, que lo que nos están demostrando es un grupo de personas que quiere servirse de la riqueza de este pueblo y viven muy bien, porque encuentran siempre, han encontrado siempre, quien haga los negocios que ellos quieren hacer y como ellos lo quieren hacer. Los hijos de Machepa son el resto del pueblo que no tiene una salud pública adecuada, que no tiene seguridad social, que no tiene una educación que le permita luego progresar en la vida, que vive en una casa que se llena de agua cuando llueve, que no le da seguridad, es decir, que tiene un transporte público precario. Bosch, cuando plantea eso, en las elecciones del 62, en la campaña electoral, fue sumamente criticado por ese grupito de tutumpotes. Decía, es un comunista, mira de lo que está hablando, está dividiendo la sociedad. No, Bosch no estaba dividiendo la sociedad estaba dividida y lo está hoy. República Dominicana tiene uno de los índices más altos de desigualdad en la región de América Latina, que es la más desigual del mundo. Es decir, que Bosch tenía razón en la campaña del 62, cuando abordó ese tema. Él le puso nombre para que el pueblo lo entendiera. Una cosa muy particular de esa campaña, que es de las pocas campañas electorales en las cuales se ha hablado de la desigualdad. Jamás en las elecciones posteriores se habló de ese tema con la claridad que lo hizo Bosch en el 62. Las campañas electorales dominicanas son vacías, son campañas de personas que te dicen, vota por mí, porque yo soy tu amigo, la mano amiga, el que resuelve. Ese lenguaje directo con el cual Bosch identificó los poderes fácticos de este país, luego cobró cuenta, porque inmediatamente los sectores conservadores reaccionaron virulentamente contra Bosch, utilizando la difamación, utilizando la calumnia, utilizando la burla, acusándolo de comunista, que era el gran fantasma con el cual se había nutrido la base rural del trujillismo en los campos, pero también en las ciudades, en el empresariado, en las clases medias nacientes en ese momento. Y eso fue utilizado de manera
más simbólica en el llamado debate con Láutico García. Láutico García acusaba a Bosch de marxista y Bosch a su vez lo retó a un debate. Y en ese debate Bosch explica una serie de cuestiones en televisión apenas horas antes de ir a las urnas, y eso logra crear un impacto en la opinión pública extraordinario porque deja entrever los mecanismos de manipulación que utilizaba Láutico García, la Iglesia Católica y el resto de los enemigos de Bosch para tratar de descalificarlo políticamente. Utilizando Bosch un lenguaje, se recalificó sobre todo más y generó un proceso de contacto y de contagio con su propuesta política y con su figura presidencial. Hablan de la pobreza de una manera paternalista. Esa es la diferencia con la campaña del 62, en la que se habló de desigualdad, explicando. Por eso lo vieron como peligroso a Bosch. Según la teoría en ciencias políticas, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Esencialmente la participación de la gente en las decisiones públicas, en la construcción de la historia, del orden social. Y sobre todo en el año 1962, ese ideal democrático era eso, un ideal. Todavía estaba por reconstruirse las bases, no solamente en la conciencia política, sino también en las instituciones. Y eso era precisamente lo que Bosch propugnaba, una democracia construida por la gente y siendo el pueblo el protagonista de ella. Y por eso, luego de Bosch ganar las elecciones abrumadoramente, investirse como presidente el 27 de febrero, votar y promulgar una constitución muy progresista, muy vinculada a los intereses del pueblo, de las grandes mayorías, pues se produce el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, producto no solamente de las medidas que Bosch en el plano económico, en el plano social estaba implementando, sino también precisamente de esa pluralidad que Bosch había prometido y que ejerció a cabalidad durante sus 7 meses de gobierno, sobre todo con el ala izquierda del tablero político dominicano, es decir, con los actores que se vinculaban a unas ideas revolucionarias. Y esa tolerancia, ese respeto por las ideas fue precisamente lo que no toleró la derecha golpista, esa derecha que se vinculaba a través de las Fuerzas Armadas conservadoras, del episcopado, del clero de la Iglesia Católica, de los grandes empresarios y por supuesto de la Embajada norteamericana. Todos esos elementos dieron al traste con esa relación que hasta ese momento había quedado neutral, pero que por supuesto, desde incluso antes de subir Bosch, ya las amenazas del golpe por Bosch ser tolerantes con los comunistas ya venían sucediéndose hasta que se concretó el 25 de septiembre, el día del golpe de Estado. La figura de Bosch es tomada por muchos políticos en el presente para decir que sus ideas son su modelo, pero en realidad no es verdad. Es algo simplemente, digamos, de maquillaje, de pantalla, porque en la realidad esos que dicen que son producto de la educación política de Bosch, no han tomado la antorcha y no han seguido el estilo de Bosch de hacer campañas, no plantean en las campañas electorales cuál es el verdadero problema de la sociedad dominicana, que es la explotación. Esa palabra ha quedado borrada de las campañas electorales. La explotación del pueblo dominicano. Nadie hasta ahora ha recogido lo que está pendiente, porque este pueblo lo tiene pendiente, pero nadie todavía en las campañas electorales estamos esperando que toquen el tema de la desigualdad de manera tal que las campañas tengan sustancia y no sean tan superficiales y tan atrasadas, hablando alrededor de figuras casi mesiánicas, en vez de tocar los reales problemas de la sociedad. Y Bosch, en su discurso de toma de posesión, lo dice claro: en nuestras manos no perecerá la libertad. Una forma fina de decir, nosotros no vamos a perseguir ideas, no cuenten con nosotros para eso. Eso sí lo cumplió. No persiguió a nadie. Desarrolló
en esos 7 meses un esquema absolutamente democrático y respetuoso de las ideas de los demás, no importa cuáles fueran, como lo dice la Constitución. Y eso sí lo cumplió. No persiguió, no reprimió. Y la diferencia se pudo ver cuando lo derrocaron, porque lo que vino después fue prácticamente una masacre.